Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a continuar entonces esta semana con la última semana del ciclo número 3, que es Indicadores Demográficos de Venezuela. Aquí también esta semana vamos a incorporar la estadística descriptiva, específicamente la aplicación y análisis de distribuciones de frecuencias y el cálculo de las medidas de tendencia central. Es un poco lo que vamos a tratar de explicar ahora, cómo vamos a trabajar o cómo van a trabajar esta semana. Bueno, igual que como lo hemos dicho en los ciclos anteriores, aquí está cómo está distribuido la evaluación de este ciclo. Tienen una prueba corta que versa sobre los aspectos prácticos de este taller y sobre el cálculo de algunas medidas de tendencia central. Esa prueba va a ser el día viernes. Adicionalmente, este mismo viernes, o sea, en paralelo, mientras ustedes están presentando, va a estar abierta la prueba de recuperación para todos aquellos que no hayan podido mm, presentar, para el resto de los grupos, por supuesto, que no hayan podido presentar por algún motivo, va a estar abierta entonces una prueba de recuperación. En caso de que alguno de ustedes tenga problemas este viernes para la presentación de la prueba porque no cargó la prueba o porque tuvieron algún inconveniente, la recuperamos el día sábado. Que entonces esta semana ya cerramos completamente este ciclo de laboratorio. Con ustedes ya cerramos este ciclo y hacemos todas las recuperaciones y los que no puedan, pues bueno, quedan pendientes ya para el final del, de la asignatura. Luego tenemos también el procesamiento de los indicadores específicamente demográficos, que es la actividad individual y que tiene un peso de 50% de los estudiantes. Eso lo vamos a hacer como es costumbre también a través de un archivo de Excel en el cual deben hacer los cálculos. Y la discusión de un taller grupal que vamos a hacer el día viernes en el presencial, en la práctica en el piso 4 en el salón 403, como ya también es costumbre. Y eso tiene un 30% de la nota de este ciclo de laboratorio. Este ciclo de laboratorio y el ciclo número 5, que creo que son los dos ciclos donde se da estadística, medidas de tendencia central y medidas de dispersión, tienen más valor sobre la nota de los laboratorios, ¿oyeron? Tienen más peso en la evaluación final. Entonces, bueno, también como ya lo hemos dicho, cómo se trabaja, pues ya espero que todos hayan revisado, leído la guía de teoría. Y ahora tienen, fíjense que aquí tienen una guía de práctica, tienen también una guía de teoría, específicamente una guía de teoría. Y tienen aquí una serie de videos que ustedes, a partir de esta explicación, deben revisar para poder realizar la actividad de esta semana. Por supuesto, ya también ustedes ya se han distribuido, ya ustedes saben quién es cada uno de los integrantes de su grupo y al igual que hemos hecho en las actividades pasadas, también se van a distribuir los indicadores en esta semana. Luego, por supuesto, deben investigar qué significa el indicador, además el método de procesamiento de ese indicador, ver esta presentación de laboratorio nuevamente por si tienen alguna duda, deben aclarar las dudas y, por supuesto, iniciar el cálculo para entregarlo el día viernes. Cualquier cosa que ustedes no puedan, que tengan dudas, el día miércoles, luego de la discusión teórica, podemos resolverla para que ustedes puedan hacer la entrega entonces de este indicador, del procesamiento de su indicador individual el día viernes. Entonces aquí, perdón. Fíjense, entonces aquí tenemos las actividades. Por estas que están aquí, que son parecidas a las que ustedes tienen en la guía, sin embargo, vamos a trabajar por estas que están acá, que yo les estoy presentando. Dado los indicadores, tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa global de fecundidad, esperanza de vida en nacer y densidad demográfica, en el ámbito nacional, los estudiantes deben analizar su significado y utilidad para cada indicador, explicar el comportamiento mediante el análisis de una serie cronológica y presentar los datos mediante el empleo de tablas y gráficos para la serie cronológica 2007 y 2016. Entonces hay una primera actividad que es una serie cronológica. Ahorita vemos los indicadores para que sepan lo que van a trabajar ahí. Entonces el primer procesamiento es nada más una serie cronológica. Ahí no van a hacer ninguna distribución de frecuencias ni van a hacer ningún cálculo, porque ya estos indicadores están calculados, es decir, la tasa ya está calculada. Les estamos entregando la tasa calculada de una vez.
Luego, dados los indicadores tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa global de fecundidad, esperanza de vida al nacer, eliminen de aquí población total y densidad poblacional en el ámbito territorial. Es decir, aquí está presentado por estados de Venezuela. Los estudiantes deben entonces agrupar los datos mediante la construcción de una distribución de frecuencias y determinar los valores de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada ascendente y frecuencia acumulada descendente. Representar los datos obtenidos mediante la construcción de un histograma, un polígono de frecuencia, una ojiva ascendente y una ojiva descendente, que son los gráficos que corresponden a este procesamiento estadístico. Interpretar y elaborar tres conclusiones que pueden ser generales, o sea, de todo el indicador, no tienen que ser por cada uno de los gráficos, sino puede ser una conclusión general. Tres conclusiones generales del trabajo con estos indicadores. Entonces, este es un primer procesamiento y luego tiene el cálculo de las medidas de tendencia central. Es decir, una vez que ustedes han hecho ese primer procesamiento de los indicadores, van ahora a calcular las medidas de tendencia central, específicamente la media aritmética, la mediana y la moda. Deben representar e interpretar en el polígono de frecuencia la relación existente entre las medidas de tendencia central calculadas en el punto anterior. Y luego van a calcular otras medidas de posición, que son el decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50. Son medidas de posición. Entonces van a calcular las medidas de tendencia central, van a representar esas medidas de tendencia central en el polígono de frecuencia y además van a calcular otras medidas de posición que son el decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50. Digamos que esa es toda la actividad que ustedes van a realizar esta semana. Y fíjense entonces aquí la tabla con la que vamos a trabajar. La actividad, tenemos la serie cronológica, ¿verdad? Ya sabemos que ahí no vamos a calcular nada, solamente vamos a representar la tabla, el gráfico, y vamos a hacer la interpretación de lo que significa el indicador y cómo y qué es lo que estamos observando en esa serie cronológica. El estudiante uno trabaja con la tasa bruta de natalidad, el estudiante 2 con la tasa global de fecundidad, el estudiante 3 con la tasa bruta de mortalidad, el estudiante 4 con la esperanza de vida al nacer y el estudiante 5 con la densidad poblacional. Perdón. Luego tenemos la otra actividad es la distribución de frecuencias por estados para el 2007 y para el 2016. Entonces, el estudiante uno tasa bruta de natalidad, el estudiante 2 tasa global de fecundidad, el estudiante 3 tasa bruta de mortalidad, el estudiante 4 la esperanza de vida de nacer y el estudiante 5 densidad poblacional. Ahora es por estados y aquí es donde van a hacer la distribución de frecuencia. Cuando el indicador está presentado por estado, es que van a hacer la distribución de frecuencia. Si en el caso de que hayan 6 estudiantes en el grupo, bueno, el estudiante 6 repite el estudiante 5. Si por alguna casualidad hay 7 estudiantes, bueno, el estudiante 7 repite el estudiante 1. ¿Ok? Adicionalmente, aunque no es el tema de esta semana de laboratorio, específicamente de los indicadores demográficos, van a procesar también un indicador socioeconómico. ¿Verdad? De los que trabajamos en el ciclo anterior, habían unos indicadores que estaban representados por estados. Todos esos indicadores, ustedes solamente los que trabajaron por estados hicieron fue una tabla y un gráfico. Ahora vamos a hacer la distribución de frecuencias para calcular las medidas de tendencia central. En el caso del indicador socioeconómico, solo en el caso del indicador socioeconómico, no es necesario hacer los gráficos. Es decir, no es necesario hacer las ojivas, ni el polígono de frecuencia, ni el histograma. Solamente deben hacer la distribución de frecuencia y el cálculo completo de las medidas de tendencia central. Entonces, el estudiante uno va a trabajar con el coeficiente de Gini, el estudiante para el año 2007, el estudiante 2 con el coeficiente de Gini para el año 2016, el estudiante 3 con el porcentaje de pobreza por línea de la pobreza para el año 2007, el estudiante 4 con el porcentaje de pobreza por líneas de la pobreza para el 2016 y el estudiante 5 con el índice de desarrollo humano para el año 2007 y para el año 2016. En el caso de los estudiantes que van a trabajar con el porcentaje de pobreza, si la tabla no lo tiene calculado, deben calcular el porcentaje de pobreza. Es la pobreza total solamente. No tienen que calcular ni la pobreza extrema ni la pobreza no extrema, solamente la pobreza total por estado. Y si no, le piden a los compañeros que trabajaron ese indicador, le piden el resultado, que es la tabla con el cálculo de la pobreza total.
Los estudiantes que van a trabajar específicamente con densidad poblacional, ¿verdad? En todos los casos, nosotros vamos a hacer la distribución de frecuencia y vamos a trabajar con 5 clases. Vamos a calcular 5 clases. Ahorita les explico lo que son las clases. Pero en el caso de los estudiantes que van a trabajar con el indicador de densidad poblacional, deben trabajar con estas clases que están aquí, específicamente con estas que están aquí. ¿Por qué? Bueno, porque la densidad poblacional tiene una distribución particular. Si ustedes hacen la distribución de frecuencia, tal y como se las vamos a explicar en el gráfico que está a continuación, perdón, en la clase grabada que está a continuación de esta explicación, no van a hacer una distribución de frecuencia porque todos los valores van a quedar resumidos en la primera clase. Entonces, por eso los estudiantes que van a calcular o que van a trabajar con el indicador de densidad poblacional por estado deben trabajar con estas clases que yo les estoy presentando aquí. ¿Ok? Ya, vamos a salir de aquí. Dejamos de compartir. Que les voy a compartir entonces otra. Vamos a ver primero la tabla de los indicadores. Ok, ya están viendo la pantalla, ya están viendo la tabla de indicadores, ¿verdad? Ok. Fíjense, ustedes lo tienen en ya lo vamos a ver, está en el campus, ¿verdad? En el espacio virtual de aprendizaje. Bien, aquí está, esto es lo que es la serie cronológica, ¿verdad? Por año. Por ejemplo, la tasa bruta de natalidad corregida para Venezuela 2007-2016. Aquí está. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? La tabla y su gráfico y la interpretación. Esa es la primera actividad. Entonces, el estudiante uno, ya todos lo están viendo, todos están viendo. Sí, fue que sin querer le di un comando ahí. Ahora sí la ven todos, ¿no? Ok. Ustedes lo tienen, por supuesto, ya lo vamos a ver ahorita. Está, déjame ver si lo pueden ver aquí. Déjenme ver si pueden ver aquí mi pantalla. Ok, siguen viendo todavía el archivo de Excel, ¿verdad? Yo sí lo veo. ¿Cómo? Sí, sí. Que yo sí lo veo. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, ahí están, bueno, ahí están todos los indicadores. Ustedes ahorita les comparto para que vean el campus virtual. En el campus virtual están separados, pero también están. ¿Ok? Ya va un momento. Ujú. Entonces aquí están. Fíjense que aquí está el indicador, la tasa bruta de natalidad corregida según entidad federal, año 2007 y 2012. Realmente es 2007 y 2012, no teníamos el 2016. Y aquí está la tasa, ya la tasa está calculada, ¿verdad? O sea que ustedes no van a hacer nada, lo que vamos a hacer es distribuir esta frecuencia para calcular las medidas de tendencia central. Eso es lo que vamos a hacer. Y así está tasa bruta de mortalidad. Entonces la primera actividad que yo les señalé es solamente la tabla y el gráfico y la interpretación y qué es lo que significa. Luego es la distribución de frecuencia por estado con el cálculo de las medidas de tendencia central. ¿Ok? Y aquí está tasa global de fecundidad, primero por año, luego por estado, esperanza de vida al nacer por año, luego por estado, densidad poblacional igual, primero por año y luego por estado. Vamos a dejar de compartir aquí para compartir entonces, para que vean dónde está. Ok.
Ok, están viendo ya el campus, ¿no? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, aquí está la explicación, pero fíjense, aquí tienen una guía de estadística descriptiva y tienen una guía completa que hizo la profesora María Teresa Ibarz cuando ella daba este componente en la asignatura. Pueden revisar porque ahí también hay explicación de algunos cálculos. Aquí está la clase completa, ¿verdad? Que es la que deben ver. Apenas terminen esta explicación, deben ver esta clase que está aquí que dice medidas de tendencia central, porque ahí les explica claramente cómo van a hacer la distribución de frecuencias y cómo van a hacer los cálculos, todos los cálculos que les solicitamos. La clase está bastante completa. Y por aquí están los indicadores demográficos. Fíjense que ustedes lo tienen aquí sueltos, ¿ves? Tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, o sea que cada estudiante que le corresponde puede ir directamente al indicador que necesita. Y ahí lo descarga porque es un archivo de Excel, ¿ok? Tienen aquí el taller de indicadores demográficos que como siempre lo pueden resolver y nada más llevan las preguntas para discutir antes de la presentación el día viernes. Y aquí está el anuario estadístico, que es el que deben utilizar. Fíjense que yo siempre les digo, miren, la profesora Laura les colocó aquí varios videos, varios tutoriales. La profesora Laura y el profesor Roberto, que en algún momento nos acompañó, hicieron varios tutoriales. Aquí tienen uno de cómo calcular la mediana en Excel. Tienen también un tutorial para cómo calcular, por ejemplo, la frecuencia. Es decir, cómo hacer la distribución de frecuencias, que yo les voy a dar una explicación breve aquí para que sepan de qué estamos hablando. Y aquí tienen un tutorial también cómo trabajar en Excel y cómo hacer, por ejemplo, el histograma, que no es un gráfico que se hace en Excel, porque ese es un gráfico estadístico específicamente y se hace en programas como este que está acá, que es el Epidad. Sin embargo, este programa, aunque es gratuito, es un poco más difícil de manejar y no los vamos a poner. Los que tengan tiempo y quieran ver cómo es, lo pueden hacer. Y fíjense que ahí está, lo que se ve ahí específicamente es un gráfico, es un histograma de frecuencia. ¿Ok? ¿Qué otra cosa que di? Bueno, aquí ya están las actividades que ustedes deben entregar. Entonces, este es uno de los laboratorios que tiene más ayuda y que tiene más explicación. Fíjense que incluso aquí este gráfico les da también información, porque habla de lo que es la simetría. Cuando ahí les decía que deben representar en un polígono de frecuencia las medidas de tendencia central, es esto que está aquí. ¿Ves dónde está la media, dónde está la mediana y dónde está la moda? En el gráfico que ustedes van a hacer. Y es para ver más o menos esta distribución que tienen ustedes aquí. O sea, la intención siempre es que ustedes puedan ver lo que van a hacer. De todas maneras, repito, en esta clase que está acá, que es clase de medida de tendencia central y que ustedes deben hacer, deben ver inmediatamente, ahorita o mañana, aquí está completo cómo se hace la distribución de frecuencia, ¿ok? Bastante bien explicado. Ok, déjenme ver si puedo pasar aquí. Siguen viendo aquí ahora esta nueva ventana que dice que es una tabla de frecuencias. Sí, profe. Ok, perfecto, fíjense. Una tabla de frecuencias, como dice ahí, es una forma ordenada de representar un conjunto de datos. Es un datos estadísticos y en cada uno de ellos se le asigna una frecuencia que es el número de veces que se repite un número o un dato en esa tabla de distribución que estamos haciendo. Nuevamente aquí, fíjense que esta tabla se puede usar para variables cualitativas o variables cuantitativas, por eso que es importante cuando nosotros les explicábamos en la práctica anterior, en el taller anterior, que deben reconocer las variables y asignarles si son variables cualitativas o variables cuantitativas, porque las medidas estadísticas muchas veces se aplican en función de eso. De ahí la importancia de que ustedes puedan empezar a reconocer lo que es una variable cuantitativa y lo que es una variable cualitativa. Entonces, fíjense que las frecuencias pueden ser frecuencias absolutas, que es el número de veces que se repite un número en un conjunto de datos, frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de esas frecuencias absolutas, la frecuencia relativa que corresponde a las veces que se repite un número en el conjunto de datos respecto al total, pero se expresa en porcentaje. Entonces hay una frecuencia relativa y una frecuencia relativa porcentual. Esto, en otras palabras, es lo que nosotros en la práctica pasada, en el taller anterior, decíamos que era una frecuencia relativa de tipo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda de qué estamos hablando aquí?
No, no lo recuerdan. Una tasa, una razón, una proporción. Es una proporción, ¿verdad? Porque es un conjunto pequeño del total. Es lo que está diciendo aquí, pero con otras palabras. Y luego la frecuencia relativa acumulada, que es la sumatoria de esas frecuencias relativas. Fíjense aquí, ellos colocan un ejemplo, vamos a tomar como ejemplo un salón de clases. Imagina que eres el profesor o profesora de biología de 20 estudiantes y tienes las notas finales del semestre. Entonces fíjense que aquí está el número de estudiantes y estas son sus notas, ¿verdad? Un estudiante sacó 10, otro estudiante sacó 5. Me supongo que aquí la nota es de 1 a 10, la calificación. El estudiante 3 sacó 4 y así sucesivamente, y aquí están los 20 estudiantes. Entonces, lo que se hace es que se hace una distribución de frecuencia. En este caso, la clase no establecieron rango, sino que estableció la clase en función de la nota. Entonces, la nota uno, la nota 2, la nota 3, la nota 4 vienen siendo las clases. Pero aquí también pudieron haber dicho entre uno y 2, entre 3 y 4, entre 5 y 6, entre 7 y 8 y entre 9 y 10. Y esas también serían las clases. ¿Qué se hace? Bueno, ahora se distribuyen esas 20 calificaciones que obtuvieron los estudiantes en esa tabla. ¿Cuántos estudiantes sacaron uno? Ninguno. ¿Cuántos estudiantes sacaron dos? Dos. ¿Cuántos estudiantes sacaron tres? Uno. Y así sucesivamente y se van distribuyendo los 20 datos. ¿Cuánto es lo máximo que debe haber aquí como frecuencia absoluta? ¿Cuánto? ¿Alguien que diga? 10. No, 20. Recuerda que son 20 datos. Empezamos con 20 datos. El 10 es la calificación, pero son 20 estudiantes. ¿Ok? Aquí están las 20 notas que sacaron. Entonces aquí, cuando nosotros hacemos la distribución, 4 y 1, 5 y 4, 9, 3, 12, 13, 15, 17, 18 y 2, 20. Aquí están los 20 datos distribuidos. Entonces fíjense que fueron distribuidos en clase. Entonces esto que está aquí es lo que se conoce como clases, que en este caso serían las notas, y esto que está aquí es la frecuencia absoluta. Es el número de veces que se repite un dato. Lo demás es como más sencillo, ¿verdad? De todas maneras, repito, esto está explicado completamente en la clase que tienen ustedes ahí, que dice clase de estadística. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada, absoluta acumulada? Bueno, se va sumando, ¿verdad? Se coloca cero aquí, más 2 2 más uno 3 más 2 5 más 2 7 y así sucesivamente. Fíjense que aquí está 0, 2 más uno 3 y así va sucesivamente. ¿Cuánto debería dar aquí abajo? 20, ¿verdad? Bueno, aquí tienen ahora la tabla ya construida. Fíjense, ¿ve? 2 más uno 3 más 2 5 más 2 7 más uno 8 más 3 11 más 4 15 más uno 16 y más 4 20. Aquí están los 20 datos. Luego se sigue trabajando en esa misma tabla y ahora se calcula la frecuencia relativa. La frecuencia relativa entonces dijimos que era la proporción de cada uno de los valores entre el total. Entonces es 0 entre 20. Tienen que tener cuidado no hacerlo con esta que está aquí porque esta sería la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Pero vamos a hacer la frecuencia relativa. Entonces es 0 entre 20, 2 entre 20, 1 entre 20 y así sucesivamente y vamos colocando aquí. Y fíjense, aquí estarían todos los cálculos ya. 0 entre 20, 2 entre 20, 1 entre 20 y así sucesivamente. ¿Cuánto da el último? 1. ¿Por qué? Porque 20 entre 20 sería 1. Este es el 100%. Si esto lo multiplicamos ahora por 100, aquí da 0%, 10%, 5%, 10, 10, 5, 15, 20, 5, 20 y aquí tendría que ser la sumatoria que sería 100. También podemos hacer la frecuencia relativa acumulada ascendente, que es para hacer uno de los tipos de gráficos que ustedes tienen que se les está solicitando, ¿verdad? Aquí igual, como hicimos con la frecuencia acumulada ascendente. 0 más 0,1, 0,1 más 0,5 y así van sumando. Y tenemos la frecuencia relativa acumulada ascendente. También podemos hacerlo, fíjense que el orden no importa, nosotros podemos calcular, por ejemplo, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual y luego podemos hacer esta frecuencia relativa porcentual acumulada. O sea, lo podemos hacer, es indistinto, porque aquí lo único que tendríamos que hacer, perdón, lo único que tendríamos que hacer luego es multiplicarlo por 100 y obtener los porcentajes. Aquí está, fíjense, igual se va sumando, ¿verdad?
De la misma manera van sumando 0,25 más 0,1, 0,35 más 0,05, así, y van hasta que llegue al 100%. Fíjense aquí lo que yo les decía. Ahora podemos multiplicar por 100, perdón, ¿verdad? Vamos a multiplicar por 100 y calculamos entonces la frecuencia relativa porcentual. Esta es la frecuencia relativa porcentual. La acumulada igual. Vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando y vamos obteniendo la frecuencia relativa porcentual acumulada ascendente. ¿Por qué? Porque va de 0 a 100. Si quiero hacerla descendente, ¿qué hago? Empiezo en 100 y hago lo contrario. Voy restando 100 menos 0, me da 100, menos 10, 90, menos 5, 85 y así voy hasta que me llegue a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? O al valor, debe llegar a 0, sí, debe llegar a 0 aquí abajo. Entonces esa es la frecuencia. Esta sería la relativa porcentual acumulada ascendente y la otra sería la relativa acumulada descendente porque va de 100 hacia abajo, hacia 0, hacia el valor menor. Entonces esto es más o menos lo que nosotros vamos a hacer, ¿ok? Esto es para que tenga una idea de qué es lo que es una distribución de frecuencias y por qué trabajamos con los estados, porque los estados tienen 24 datos, ¿verdad? Porque son 24 datos. Podemos, cuando tenemos más de 30 datos, más de 20 datos, por lo general podemos utilizar una distribución de frecuencia. Cuando tenemos menos de 20 datos, podemos hacer el cálculo, por ejemplo, del promedio y de las medidas de tendencia central, las podemos hacer con lo que llamamos datos sueltos. Reitero nuevamente, ustedes tienen ahí la clase completa con toda la explicación de esto que acabo de señalar aquí, de cómo se hace esta tabla completa, como, qué es lo que ustedes van a hacer entonces con los indicadores que deben procesar. Voy a volver otra vez a compartir. Ok, entonces reitero nuevamente, las actividades son como dos actividades. Primera actividad tiene que ver con estos indicadores demográficos en el espectro de lo que es el comportamiento de una serie cronológica. Entonces eso es tiempo. En ese caso, lo único que vamos a hacer es lo que dice aquí, representar Solamente porque tabla y como es gráfico. normal. ¿Aló? Vamos a presentar tabla y gráfico y hacer nuestro análisis, explicar el comportamiento. O sea, cuando explicamos el comportamiento es analizar lo que está sucediendo en esa serie cronológica, qué es lo que estamos observando. Por supuesto, deben explicar bien qué significa el indicador, cuál es el significado que tiene. Luego vamos a trabajar con los estados. En los estados es que vamos a hacer vamos a construir nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a hacer la construcción de esa tabla y vamos a hacer entonces la distribución de la frecuencia. Es decir, vamos a calcular unas clases y vamos a distribuir el número de veces que esas tasas que nosotros estamos agrupando se presentan en cada una de esas clases. Ahí vamos entonces. Fíjense que ahí está lo que nosotros veíamos ahorita, ¿ven? Lo que es la distribución de frecuencia, determinar frecuencia absoluta, frecuencia relativa frecuencia relativa porcentual acumulada ascendente y descendente. Representar los datos obtenidos, entonces lo que tienen que ver es cómo se construye el histograma, el polígono de frecuencia, la ojiva ascendente y la ojiva descendente. Todos esos datos salen desde aquí. Con cada uno de estos valores que se les está solicitando, se hace uno de estos gráficos diferentes. Y luego, por supuesto, hacer una interpretación, que dije yo, aquí dice acá para cada uno de los gráficos. Sin embargo, como los tres gráficos son lo mismo, pueden hacer una interpretación global, o sea, tres interpretaciones o tres conclusiones de los tres gráficos. Sí, eso lo va a hacer cada estudiante en función de lo que está aquí. Luego va a calcular las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda. Representa eso en el polígono de frecuencia, que como les dije, ustedes vieron ahí el gráfico que está en el espacio virtual de aprendizaje. Eso es lo que van a hacer. Esas líneas que se ven, donde está representado la media, la mediana y la moda, ustedes la van a hacer en su polígono de frecuencia. Y además van a calcular estas medidas que son las medidas de posición de decil 5, cuartil 2 y percentil 50.
Aquí está cómo van a trabajar los estudiantes. El que acaba de hacer la pregunta si lo va a hacer cada estudiante. Si la serie cronológica, entonces el estudiante uno trabaja tasa bruta de natalidad, el estudiante 2 tasa global de fecundidad, el estudiante 3 trabaja tasa bruta de mortalidad, el estudiante 4 esperanza de vida al nacer y el 5 densidad poblacional. Si hay estudiante 6 hace nuevamente también el 5. Mm, Luego, para hacer las distribuciones de frecuencia, en este caso, cuando es serie cronológica, no hay que hacer ningún cálculo, solamente tabla y gráfico, interpretación. En el caso de la distribución de frecuencia, va a trabajar año 2007 y va a trabajar, aquí dice 2016, pero el dato que está disponible es el 2012. No hay ningún problema, trabaja con el dato del 2012. Entonces hace estudiante uno igual tasa bruta de natalidad, estudiante 2 tasa global de fecundidad, estudiante 3 tasa bruta de mortalidad, estudiante 4 esperanza de vida al nacer y estudiante 5 densidad poblacional. Adicionalmente, repito, deben procesar un indicador socioeconómico por estado. En el caso del indicador socioeconómico por estado, deben hacer la distribución de frecuencia y calcular las medidas de tendencia central. Lo que no van a hacer son los gráficos. Aquí no van a hacer los gráficos, aquí solamente hacen la tabla y los cálculos, más nada. Entonces hacen su distribución de frecuencia. El estudiante uno para el coeficiente de Gini para el 2007, el estudiante 2 coeficiente de Gini para 2016, el estudiante 3 pobreza por líneas de pobreza para el año 2007, el estudiante 4 pobreza por líneas de pobreza 2016 y el estudiante 5 hace índice de desarrollo humano 2007 y 2016. Recuerden que los que tienen pobreza pueden solicitarle a sus compañeros que les entreguen la tabla con el resultado. Recuerden que la tabla lo que van a distribuir es el porcentaje de pobreza total por estado. Ese es el indicador, ¿ok? Los estudiantes que trabajan con densidad poblacional van a trabajar con estas 5 clases. En el caso del resto de los estudiantes, todos deben hacer 5 clases para hacer la distribución de frecuencia. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Déjame ver si yo tengo algo más por aquí para explicarles. La guía. Bueno, en la guía, por supuesto, todos deben haber leído la guía. Profe, Voy, ya voy. ¿Sí? Aquí tienen la guía. Yo pienso, espero que todos hayan ya revisado la guía. Aquí hay una tabla. Yo les dije, la tabla que está aquí no es la que van a trabajar ustedes. Van a trabajar con la que yo les presenté, ¿ok? Sin embargo, fíjense que aquí está la guía de la profesora María Teresa Ibar de Estadística, está ahí. Tiene algunos cálculos, tiene algunos ejemplos, la pueden revisar también. Estas son las actividades, pero repito, ya yo se las acabo de explicar y son las que están. ¿Por qué? Porque las cambié. Entonces lo que tienen que hacer es, no las cambié, pues las edité y corregí algunas cosas. Entonces, bueno, trabajan con las que yo les presenté hace poco. Aquí está, esto cambió. Esta tabla, este cuadro que está aquí cambió. Y como siempre les digo, fíjense que ustedes ahí tienen, por supuesto, después el informe de la situación demográfica ya es para el próximo viernes. Lo van a cargar a través del campo. ¿M? Y aquí tienen, que yo siempre les digo, siempre en las guías, en todas las guías está, pero aquí está el esqueleto de más o menos cuál es, cómo se va a presentar el trabajo de investigación, el que ustedes están elaborando. Recuerden que ustedes están haciendo investigación, de ahí la importancia de los títulos, de la fuente de los datos, todo eso, ¿ok? Y después, por supuesto, la explicación, su glosario de términos. Ahora sí, si tienen preguntas, no sé si quieren que grabemos las preguntas o dejamos de grabar aquí para que vaya procesando el video para colgarlo y yo voy respondiendo las preguntas. ¿Sí?